18:32, dijimos que vamos a hablar de inteligencia artificial. Han visto seguramente en estos días imágenes del Papa Francisco volando como Air Jordan, Air Francisco en este caso, vestido cual elegante, cual rocker, bueno, varios Franciscos. Esto se hizo con inteligencia artificial. Esto lo hace la IA. Al respecto y sobre lo que implica la inteligencia artificial en relación a la humanidad, ha escrito un artículo Roberto Vitali, pensador local, sobre este tema en Infobae muy interesante que se llama La inteligencia artificial y la libertad humana. ¿Serán las inteligencias artificiales quienes regulen a su antojo las libertades personales de los humanos o será el reducido grupo de individuos que las controlen quienes los hagan? Bueno, estamos acá con Roberto Vitali, que ha tenido la deferencia de acercarse a los estudios de FEM Horizonte. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué se te dio por escribir este artículo que, bueno, muchos por allí no te tenían en tu labor de pensador local, digamos, pero con este artículo la verdad que generó mucha repercusión porque te metiste en un punto neurálgico, básicamente en lo que viene o lo que ya llegó para quedarse, digamos? Mira, para empezar, ¿cómo llegamos allí? Bueno, llegamos a través de mi estudio, estoy haciendo mi tesis de grado al respecto de lo que es transhumanismo en general, uno de cuyos componentes, sin lugar a dudas, es la inteligencia artificial. Con la explosión que tuvo, digamos, a partir de enero, aquí en Argentina y en diciembre, a partir en Estados Unidos o noviembre, empezó a generarse todo un fenómeno en donde la gente comenzó a sentir, el vulgo, la gente común, ¿no? El vulgo me incluyo yo, no lo digo despectivamente. Empezó a sentir que, bueno, que se sentía desplazada, que no había necesidad ni siquiera del Google, porque el Google implica el trabajo de buscar cuál es el artículo pertinente a tu búsqueda específica. Esto directamente tú le preguntas a qué hora va a llover o a qué hora o cómo tengo que hacer el sexo, por ejemplo, sí. Y te va a dar normas precisas. Ahora, hasta ahí ningún problema, porque es una precisión en la búsqueda, un afinamiento de la búsqueda de una forma más sencilla, sin buscar palabras claves y con tu propio idioma. La inteligencia artificial, hasta el GP3, puede hablar hasta 2021, pero hay algunas evoluciones, como el 4 y otras aplicaciones de inteligencia artificial que están al día. Se conectan automáticamente con la internet y buscan tu información. Más allá del entrenamiento, que es simplemente la carga de algoritmos, y a su vez un algoritmo que a su vez tiene encargado dentro, que les permite decodificar lo que vos le vas diciendo. Y entonces van acumulando más información si es que esa no la tiene. ¿Correcto? Sirve para hacer, tengo un amigo que da clase en el Politécnico, Damián Marote, que después si querés te paso el teléfono, me dijo, tirame 10 imágenes tuyas, y generó diferentes Antonios muy buenos, ¿no? Una parecía un emperador romano, otra parecía un galán latinoamericano, sí, pero queda impresionante, ¿no? Hasta piel humana. Yo estoy en condiciones de mandarte porque un amigo tuvo la gentileza de publicármelo Y lo hizo en broma, ¿no? Como para hacer un ejercicio en broma. Tuvo para darte una idea, ¿no? Hay un artículo, este mismo artículo fue publicado en España por una revista, digamos, digital. Y el encabezado que ellos eligieron fue a Santiago Abascal con Pablo Iglesias, o sea, los dos extremos más opuestos, paseando del bracete. Sí, Vox contra Podemos. Contra Podemos, lo más extremo de la izquierda. Derecha contra izquierda, claro. Afablemente paseando, y no tiene forma de darte cuenta que no es verdad. Y dice, lo hicimos con el GPT-4. GPT-4 dibuja cualquier tipo de imagen, y esta que vos referías de Francisco son esas. La primera apareció con un camperón blanco gigante. Sí, estilo elegante, ¿no? Estilo elegante, algo muy casual, parado, sentado, como quieras. Lo puedes ver en extremis. Ahora esto también se utiliza para el famoso deepfake, que lo habrás escuchado, que es, por ejemplo, hasta donde yo conozco, por ejemplo, para ensuciar a alguien, poner la imagen de alguna modelo, de alguna personalidad pública, incluida algún político, perfectamente en la piel de algún actor pornográfico, de alguna película así de contenido sexual. Totalmente. A ver, básicamente te hunden, ¿no? Porque lo hacen tan bien. No, es que justamente el único criterio de distinción que hasta ahora hay es el exceso de perfección que tiene la foto.
porque hay un pixelado mínimo o lo que fuere, que te aparece en una foto normal, sacada por cualquiera, por una persona, o incluso por una cámara digital, pero en un trípode, digamos, hablando en términos antiguos. No hay ningún problema, siempre hay algo que tiene un pequeño error de enfoque o lo que fuera, pero es muy difícil de distinguir para un ojo no muy entrenado en temas fotográficos, de modo que es prácticamente imposible no distinguirlo. Eso Claro. publicado en un diario o en un medio digital, directamente ya no hay forma de distinguirlo. Y ahora esto, ¿cómo es cómo es la relación, digamos, con el ser humano de a pie? Porque el ser humano de a pie dice, a ver, esto a mí, ¿en qué me toca? Es muchísimo, y te explico por qué va en O sea, ¿es contrario. positivo, es negativo para el Mira, hay ciudadano dos cosas, a pie? hay dos cosas negativas. La primera tiene que ver todo, por eso yo primero te lo enmarqué en lo que es el concepto general, que es el del transhumanismo. El concepto general es la inexorabilidad de que esto va a pasar. Esa inteligencia artificial tiene como presupuesto que en algún momento va a superar la inteligencia humana y va a tener más capacidades que la inteligencia de los hombres. Lo cual son muy pocos los que lo discuten, pero hay un profesor muy bueno que está en el meollo, en la cocina, un profesor de Harvard que se llama Larsen, igual que los principales promotores, que son Ray Kurzweil o Nick Bostrom, que hablan de inexorabilidad, además del conocido Harari, ¿no? Pero ya es más un panfleto lo de Harari comparado con esto, que son tecnócratas o filósofos. Y ellos hablan de inexorabilidad, esto va a pasar, más tarde o más temprano. O sea, es como el celular, no nos podemos oponer a su uso, por ejemplo, ¿no? Puede haber alguien que diga, estoy en contra del celular, pero va a ser un tonto. Eso es lo que dicen ellos. Claro. Ahora bien, que supere a la inteligencia humana, y este sería el redondeo importante de la crítica de Larson, está muy en discusión. Él tiene dos argumentos muy importantes. Es de la cocina. Es que primero no conviene que se exponga que no es inexorable. Porque, para empezar, el cerebro humano aún no se conoce, ni se conocen aún todos los detalles por los cuales funciona de tal o cual forma. Claro. En consecuencia, es imposible reproducirlo. Porque para reproducirlo hay que hacer un algoritmo, que es básicamente una receta de cocina, por la que procede el chat, que es lo que se le carga al chat. Eso es lo que se llama entrenamiento, que es simplemente cargarle más datos que a Google, o resumirle datos de Google, o separárselos de otra forma, y hacer un algoritmo por el cual te responda, y entienda en idiomas. El 4 incluso te habla. Y hay una aplicación 5 que está por sacar que la quieren parar. Es una incidencia controlada, pero es otro tema. Ahora bien, de todas formas, el principal argumento por el cual no se puede es justamente porque no se conoce todavía cómo funciona el cerebro humano, de modo que es muy difícil reproducirlo y mucho menos superarlo. Pero ¿cuál es lo peligroso? Que ya hoy, y esto lo he comprobado yo empíricamente en la universidad, los chicos están empezando a hacer cosas directamente por el GPT. Vos le pedís tareas y las tareas te las hace, vos le pedís el resumen de un autor y te lo hace, vos le podés el link de un libro y te lo resume perfectamente. Opa. Claro, incluso... Igual no puede rendir por vos, digamos. De todas maneras, imagínate que leerte un libro de, no sé, del que quieras, de Gramsci, el que te lo resuma en 20 páginas y además bien, es un tema que realmente preocupa. ¿Por qué? Porque va a dejar de aprender la persona. Y como yo digo en mi artículo... Sí, que cada vez más dependiente de la tecnología. Es que si ya nadie se toma el trabajo de decir, mira, voy a revisar el Excel, porque es verdad, no tiene sentido hacerlo, porque el Excel sí es perfecto, porque funciona dentro de parámetros matemáticos formales, que es la segunda crítica que hace Larson. Dentro de los parámetros matemáticos tradicionales, hay dos en los que no encuadra la inteligencia artificial. Pero es una explicación matemática muy compleja, ¿no? Que sería la segunda crítica y la más profunda, que es muy largo de explicar a los oyentes rápidamente. También esto sirve para hacer el bien, digamos, ¿no? Porque, a ver, me decía mi amigo profesor del Politécnico, también sirve para, por ejemplo, hacer prótesis, diseñar prótesis para gente amputada. Y sigue estando en disputa. Sí. Sigue estando en disputa. Hay muchos que dicen que no es posible. No es posible. Esto es lo que postula Harari. Harari dice que vas a poder hacer un hígado artificial, etcétera, etcétera. Y es una vieja política en donde se dice que esto
va a ser no solo inexorable, sino para pocos. Para poco. Porque al que lo pueda pagar, porque no todos vamos a poder Y pagar. no va a llegar a un punto, como con la imprenta, digamos, ¿no? Que llegó a un punto que se popularizó. Sí. ¿Era para un grupo escogido? No, el problema es que se va a popularizar porque es muy accesible. Como es Internet, ¿no? Que la villa puede que va a ser, Internet. sí, pero se va a popularizar, pero hasta justamente el problema es que se va a popularizar en extremo, partiendo, como yo te digo en el artículo, de un principio económico que no tiene discusión, que es el principio del menor esfuerzo. Hay dos leyes en economía que no tienen discusión: la ley de oferta y demanda y la ley del menor esfuerzo y la maximización del rendimiento con el menor esfuerzo. Y bueno, una persona... Que hacía progresar el capitalismo. Claro, pero de una forma simple, es decir, ¿para qué voy a hacer la tarea yo si la puede hacer el chat? Entonces le haces la pregunta y el chat te hace la tarea. Ahora, ¿qué pasa? Como el que programa el algoritmo es el que pone el contenido, es el que te pone la respuesta. Y vos vas a tomar esa respuesta tiempo después de mucho tiempo de popularizado, como la respuesta exacta, tan exacta como la de un Excel. Ahora, tomando esto como inexorable, digamos, ¿no? Como que... No, pero que no lo es, ese es el punto. O sea, la crítica es que no es inexorable y está en discusión que lo sea. Y que falta muchísimo para que esto lo sea. Pero como que de algún momento otro va a venir y los países, a ver, si te querés adaptar a lo que viene, no te podés quedar afuera, ¿no? ¿En qué circunstancia está Argentina? No, Argentina... ¿Estamos atrasados? ¿Estamos bien? ¿Estamos medianamente...? El único que está en esto, hay dos países que están en esto, uno que no se conoce en qué nivel está, que es China, que tiene el mismo desarrollo que Estados Unidos, pero críptico, posiblemente Japón también, o Corea del Sur, eventualmente, pero no se conoce en ninguno de los casos, y Estados Unidos. El Silicon Valley, Harvard, están todas las universidades metidas, Stanford, hay una universidad del futuro, que es un think tank, que está en uno de los más famosos transhumanistas, que es Kurzweil, que hablan de la inexorabilidad. Y bueno, hay muchos que sostienen que no, pero no tienen la difusión, por una cuestión simple: dinero. Claro. Porque se invirtió mucha plata en eso. Entonces, lo importante, la intención es que sea inexorable. Claro, claro. Qué interesante, ¿no? Y si es inexorable, esta es mi postura, si es inexorable o no es inexorable, no tiene importancia. La importancia es que los humanos creamos que es inexorable. Y en la medida que creamos que es inexorable, vamos a creer que lo que dice es tan exacto como un Excel. En consecuencia, no lo vamos a discutir.